Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Vamos a ver. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de algunos aspectos teóricos importantes. Cualquier duda o cualquier consulta pueden interrumpirme, ¿verdad? Y hacérmela. Lo que vamos a trabajar en este laboratorio es el concepto de equilibrio, ¿verdad? Todo lo que es equilibrio rotacional. Ya en el pasado trabajamos lo que era la dinámica rotacional, ahora le tocaría el equilibrio. Algo importante que ustedes tienen que saber, ¿verdad? En cuanto al equilibrio, son las condiciones de equilibrio. Entonces recuerden, ¿verdad? De la parte de teoría, dos condiciones importantes para que se diera el equilibrio, que son, la primera, que todas las sumatorias sean iguales a cero. Entonces, si el cuerpo, ustedes llegan y le hacen una sumatoria de fuerzas en el eje X, tiene que ser igual a cero. Si se las hacen en el eje Y, tiene que ser igual a cero. Y en el caso que estuviera moviendo un eje Z, también debería de ser igual a cero. Y una segunda condición que debe cumplir es que la suma de todos sus torques sea igual a cero, ¿verdad? Entonces, puede que hayan fuerzas haciendo torque, pero a la hora de yo sumarlos todos, me tiene que dar cero. Entonces, veamos acá un toquecito, nada más como para recordar. Toquecito, poner el lápiz. Ok. Listo. Vean acá en el inciso A, tenemos dos fuerzas que están hacia arriba y una fuerza hacia abajo que se llama 2F. Cuando ustedes hagan la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Les va a quedar una fuerza hacia arriba F, otra fuerza hacia arriba F y hacia abajo les va a quedar dos fuerzas F. Si ustedes hacen sumatorias de fuerza, vean que tienen una F positiva y un 2F negativo. Eso les va a dar 0. Entonces, con eso ustedes ven que se satisface la primera condición. En el caso de que yo quiera hacer una sumatoria de torques para esa primera imagen, podemos ver que solo hay dos fuerzas que realizan torque, porque la que llamamos 2F está aplicada en el eje. Y recuerden que cuando una fuerza se aplica en el eje de rotación, ella no hace torque. Entonces, esas dos fuerzas, si ustedes ven la que tenemos acá, ¿verdad? Va a estar haciendo rotarlo hacia allá y la otra lo va a estar haciendo rotar hacia el otro sentido. Entonces, uno va a ser negativo y el otro torque positivo. Si son de igual magnitud, porque las dos son F, entonces el torque neto va a ser 0. Como se satisfacieron las dos condiciones, estamos en una condición de equilibrio. Hay otros casos, como esta imagen en B, donde la sumatoria de fuerzas da 0, porque vean que si yo hago sumatoria de fuerzas, una fuerza F hacia arriba y una fuerza F hacia abajo, cuando sumo esas fuerzas me va a dar 0, pero los torques no. ¿Por qué? Porque una de ellas, esta de acá, lo va a hacer rotar en sentido horario y la otra fuerza también lo va a hacer rotar en sentido horario. Entonces, no va a haber torque neto 0. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Para este experimento y considerar que se están satisfaciendo estas dos condiciones. Otro concepto muy importante para este experimento es lo que se conoce como centro de gravedad y ustedes tienen que diferenciarlos del centro de masa. Vean que, como les pongo ahí, en la mayoría de problemas de equilibrio, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es el peso, una de ellas. Entonces, como es una fuerza que actúa en un cuerpo, hay que encontrar esa torque. Pero el peso sabemos que actúa en cada partícula que tenga el cuerpo. Si está la imagen de la manzana, bueno, la manzana de la imagen, esa manzana tiene un montón de partículas, es un cuerpo rígido compuesto por un montón de masitas. La gravedad va a atraer a todas las masas, pero nosotros nos vamos a imaginar un punto, ¿verdad? Como que si todo el peso estuviera concentrado en ese punto. Y a ese punto que nosotros nos imaginamos y donde vamos a pensar que ahí es donde la gravedad está haciendo la fuerza del peso, ese punto le vamos a llamar centro de gravedad y va a depender de la forma que tiene el objeto, o sea, de su simetría. Por eso les pongo estas características para que lo tengan en cuenta. Vean la primera. La primera dice que el centro de gravedad de una esfera, cubo, disco o placa rectangular siempre va a estar en su centro geométrico.
¿verdad? Entonces, si ustedes llegan a tener, qué sé yo, cuando hacen problemas, una tabla, y si a esa tabla le dicen que toda la masa está distribuida uniformemente, ¿verdad? Y que esa tabla es, ustedes saben que es una placa rectangular, entonces ya con eso su centro geométrico va, ¿cómo se llama? Su centro geométrico va a coincidir con el centro de gravedad. En el segundo tenemos el caso del el centro de gravedad de un cilindro o de un cono circular. Voy a hacer acá un toquecito, un cilindro. Si tenemos un cilindro, dice que el centro de gravedad va a actuar en el eje de simetría. Entonces, si su eje de simetría es este, ¿verdad? Está rotando. Entonces, ahí es donde va a estar actuando el peso. En el caso 3, dice que cuando un cuerpo sobre el que actúa la gravedad se apoya en un solo punto o se cuelga de este, el centro de gravedad siempre estará directamente arriba o abajo de dicho punto de suspensión. Ese es súper importante porque es el caso que tenemos en este experimento. Entonces, tenga un apuntado por ahí que ese punto 3 es el caso de su experimento. ¿Por qué? Porque ustedes van a usar un gancho. Entonces, si ustedes ven la imagen de un gancho, voy a hacerlo acá. El gancho viene siendo algo así, ¿verdad? Si ustedes cuelgan el gancho desde de este punto de acá, entonces, ¿dónde va a estar su centro de gravedad? Bueno, vamos a ver. Su centro de gravedad va a estar, como dice el punto 3, dice que en un punto siempre está directamente arriba o abajo de dicho punto de suspensión. Entonces sería, podemos hacer una línea así y el centro de gravedad va a estar en uno de esos puntos. ¿Verdad? Como ustedes están colocando cosas de este lado del gancho, entonces su centro de gravedad sería este. Y ahí es donde estaría actuando el peso, en el puro centro, ¿verdad? Justo donde está el gancho, ¿verdad? Ahí guindando. Eso es para que lo tomen en cuenta. El punto 3. Vamos ahora con ese punto 4. Vea que dice que si tenemos un cuerpo que está apoyado en varios puntos, entonces su centro de gravedad va a estar limitado en el área de los apoyos de ese punto. Eso ya me imagino que lo han trabajado. Voy a hacer acá un caso hipotético. Tenemos estos triangulitos que son los apoyos para esta tabla que estoy poniendo encima. Entonces, si el punto 4 es correcto, el punto 4 me está diciendo que el centro de gravedad de ese objeto que estoy poniendo encima, y si ese objeto está quieto, tiene que estar en medio de esos puntos, en algún lado en medio de esos puntos. Y el punto 5, el último, dice que cuando más abajo esté el centro de gravedad y mayor sea el área de apoyo, más difícil será volcar un cuerpo. Eso es un ejemplo fácil donde lo podemos ver, es tal vez si alguien se pusiera tacones en este momento, entonces esa persona aumenta de altura y su centro de gravedad estaría más alto, además de que el área de apoyo de usted con el suelo va a ser menor, entonces es más fácil volcarse. Si ustedes alguien los empuja, es más fácil que lo vuelquen que si estuviera con sandalias y agachado, un ejemplo. Si una persona agachada va a ser más difícil de volcar que una persona de pie. Listo. Vamos ahora con lo del experimento. En el experimento, ¿verdad? Podemos decir que teóricamente hay 4 fases, ¿verdad? Las 2 primeras fases consisten en poder más o menos analizar eso que le llamamos equilibrio, porque es la sumatoria de torques igual a 0. ¿Por qué? Porque ustedes, como lo van a ver ahorita en la presentación, ustedes van a agarrar un gancho, les van a poner diferentes masas y todas esas, todas esas masas que le van a ir poniendo van a tener que tratar de equilibrarlas. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Bueno, de que una vez que estén equilibradas, poder determinar la torca neta que está actuando y ver si de verdad es 0, ¿verdad? Lógicamente, van a encontrar errores. Puede ser que no midieron bien, de que la incertidumbre de la regla, la incertidumbre de las masas, todo eso les genere un cierto error que lo tienen que expresar con propagación de errores. Entonces, voy a hacer un ejemplo hipotético con 2 masas. Vean que la primera tabla son solo 2 masas y la segunda tabla son 3 masas. Entonces, para un ejemplo hipotético de 2 masas tendríamos lo siguiente. Poner acá la parte donde están las masitas.
¿verdad? Aquí sería el punto de apoyo, que ya sabemos que ahí actúa el peso. Y vamos a colocar las dos masas. Una masa para acá, vamos a llamarle M1, y una masa puede ser acá, M2. Este me quedó un poco torcido, en realidad son rectas esas fuerzas, ¿verdad? Con respecto al radio. Ok, si yo quiero encontrar la sumatoria de torques, bueno, nada más es acordarnos de la formulita de sumatoria de torques, ir poniendo todos los torques. Que de hecho en la práctica viene la ecuación de torques siguiente. Fuerza por R por C de zeta. Este zeta de acá tienen que identificar cuál es. Para estos casos es muy sencillo, ¿verdad? Porque ese zeta es 90 grados, que ya lo dibujé de hecho en el diagrama. Entonces, esto es lo mismo que F por R, porque seno de 90 es 1, ¿verdad? Seno de 90 sería 1. Entonces, sabiendo eso y ver hacia dónde gira cada una de esas fuerzas, vean que la masa M2 tiende a hacerlo girar hacia allá y la masa M1 tiende a hacerlo girar hacia allá. Entonces, esta es positiva y esta es negativa. ¿Por qué no voy a incluir el torque del peso? Porque como al principio les decía, cuando la fuerza esté actuando en el eje, vean que aquí está el eje, entonces no va a haber torque. Entonces acá el peso no está haciendo torque. Entonces tendríamos M1 por gravedad, que es el peso, la fuerza que está verde, que está girando antihorario, por el R qué, bueno, le vamos a poner R1. En el libro, bueno, en la tabla van a venir con símbolo de D. Esa distancia D son esos radios, ¿verdad? Que son las distancias del eje al cual se encuentran esas masas. Entonces ustedes miden ahí cuánto es del centro a ese extremo y ahí estaría el primer torque. Vamos con el segundo torque, ese sería negativo, sería M2 por gravedad por R2. Y listo, ahí está. Que este sería el R2. Para este caso, ¿verdad? Ese R1 y ese R2 van a depender de dónde tuvieron ustedes que poner las masitas para equilibrarlo. Una vez que tienen esto, vean que puedo disminuir esta sumatoria de torques y expresarla de la siguiente manera. M1 por R1 menos M2 por R2. Y ahora sí, esta sería la ecuación experimental de la primera parte. Entonces, a ustedes les van a pedir encontrar por propagación de errores esto. ¿Y qué es eso? Bueno, el torque neto para la tabla 1 y el torque neto para la tabla 2, ¿verdad? El caso de la tabla 1 son solo 2 masas y el caso de la tabla 2, 3 masas. Vamos a hacerlo con el caso de la tabla 1, ¿verdad? Para ese torque, que sería este que estoy haciendo, de 2 masas. Entonces ya tengo la ecuación experimental, va a ser esta de acá, voy a llamarle así, ¿verdad? Esta sería mi ecuación experimental con la que ustedes encuentran el valor. Se supone que ustedes deberían de meter los valores que van a medir de radio ahí, de distancias y de las masas que usaron, y les tiene que dar un valor muy cercano a cero. Entonces, vamos a ver ahora cómo hago lo de propagación de errores. Acordémonos nada más de cómo hacer propagación de errores. Voy a poner la ecuacióncita por acá, la que me quedó gravedad, M1 por R1 menos M2 por R2. Entonces, recordemos, veíamos cuáles eran las variables en juego y empezábamos a hacer lo siguiente. Valor absoluto de la función con respecto a la primera variable, que sería en este caso M1, por la incertidumbre de la masa, el instrumento con el que se midió la masa. Si ustedes miden la masa con una balanza que tienen en la casa, entonces ponen esa incertidumbre. Si ya el paquetito trae una incertidumbre asociada, pues bien, si el paquetito dice cuánta masa hay y por desgracia no trae la incertidumbre, entonces ahí tendríamos que tal vez utilizar, eso ya quedaría a criterio de la instructora, ¿verdad? Entonces, ¿qué incertidumbre tal vez podamos usar? Si usamos la de una balanza como la de la vez pasada, o si ya tenemos que investigar profundamente a ver cuál es la incertidumbre con la que lo midieron ellos, los que hicieron el paquete. Más
el torque por la otra variable, que en este caso sería la masa M2, por la incertidumbre de la masa M2, más la derivada parcial ahora de R1 por la incertidumbre. Ay, perdón. Recuerden que es la derivada parcial de la función. No cometan ese error. Ok, de la función, ¿verdad? En valor absoluto, con respecto a la otra variable, vamos a hacer R1 por delta R1, más la derivada parcial de la función con respecto a la otra variable por la incertidumbre de R2. Y si lo queremos hacer totalmente completo con todo lo que puede generar incertidumbre, la derivada del torque con respecto ahora a la gravedad por la incertidumbre de la gravedad, que este valorcito se les dio la vez pasada en la práctica anterior. Y listo, ahora nada más es hacer cada una de las derivadas, vamos haciéndolas acá. Con respecto a M1, ¿cómo quedaría? Vean que solo esta parte tiene M1, es como que M1 está elevado a la 1, 1 menos 1 es 0, y cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces queda como valor absoluto de G por R1. Vamos con la otra. Igual para esta, es muy similar, nada más que me va a quedar valor absoluto de menos G por R2. Igual para la otra, vamos a ver, con respecto ahora a R1. Veamos a ver, ¿quién tiene R1? Bueno, R1 solo la primera es la que tiene R1, entonces quedaría gravedad por M1. Y luego con respecto a R2. O sea, son varias, pero son derivadas sencillas, son polinomios de grado 1. El R2, ok, entonces quedaría el valor absoluto de menos G por M2. Y luego, vamos a ver, sería con respecto a la gravedad. Y eso me daría M1 por R1 menos M2 por R2. Es como si desaparece G, porque G está elevado a la 1, y 1 menos 1 es 0, entonces G a la 0 es 1. Y estas serían las derivadas parciales. Lo único que quedaría es entonces expresar nuestra ecuación de propagación de errores. Voy a de acá y voy a escribir aquí. Mañana, después de que, bueno, termine la última videoconferencia para los laboratorios, mañana entonces les subo el documento con ella ya hecha. Entonces, si la quieren de una vez, ya vayan escribiendo. Entonces, ¿cómo quedaría esta? Bueno, quedaría de la siguiente manera. Entonces, con M1 quedaría G R1 por delta M1. Con respecto nos quedó menos G R2 por delta M2, más con R1 quedó gravedad por masa 1 por delta R1. Luego, con R2 nos quedó menos G M2, todo en valor absoluto, por el delta R2, más con gravedad nos quedó M1 R1 menos M2 R2 por el delta G. Cuando lo trabajen, ¿verdad? Recuerden pasar las unidades a lo correspondiente. Ahí estaría, ¿verdad? Entonces, esa sería la ecuación. Con esa ecuación ustedes encuentran ese valor de propagación de errores que tuvieron a la hora de intentar medir cuánto era la sumatoria de torques. Entonces, ¿cuál va a ser la sumatoria de torques que van a obtener experimentalmente? Bueno, va a ser el valor de sumatoria de torque de esta ecuacióncita, ¿verdad? Más menos la incertidumbre. Y eso sería lo que van a obtener en su laboratorio. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, entonces hay que utilizar todas las fórmulas para la propagación de error o hay una específica que hay que escoger. Yo lo que estoy haciendo acá es el procedimiento para que vean cuál es la ecuación de propagación de errores que van a usar, ¿verdad? Porque ustedes tienen que saberse el procedimiento porque ahorita estamos en física 2, entonces se les está haciendo, ¿verdad? El procedimiento, pero la idea es que en física 3, en física 4,
ustedes solitos ya hagan propagación de errores y ustedes sean los que tengan las ecuaciones. Entonces, por eso es que les hago todo el procedimiento. Para efectos de la práctica, la que ustedes tienen que utilizar es la que les encerré en un círculo, ¿verdad? Esa es la que ustedes usan para saber la propagación. Y la otra está de acá para saber el valor experimental. Sí. Entonces de ahí se saca el delta T1 y el delta T2, entonces, profe. No, porque este delta T1 solo incluye dos masas, M1 y M2. ¿Verdad? Para el delta T2 habría que hacer una derivada más, que sería la derivada con respecto a la masa M3 y la derivada con respecto al R3. Entonces hay que sumarle unos valorcitos más. Bueno, Porque este perfecto, está muchas hecho gracias, profe. ok, para dos masas, ¿verdad? Entonces lo hago como para que vean bien el procedimiento y se vayan como, eh, viendo esto todo cada vez, ¿verdad? Y luego lo puedan hacer solitos, ¿verdad? Entonces, ya con eso, súper bien. Ustedes encuentran entonces la incertidumbre por propagación de errores, porque es una medida indirecta, y el valor experimental. Y ya discuten por qué no les dio cero, o por qué si les dio más cercano a cero y todo eso. Ahora bien, la otra parte, bueno, esto se hace esto sería en la tabla 1 y en la tabla 2, ¿verdad? Porque lo que estamos queriendo en la tabla 1 y tabla 2 es que ustedes hagan sumatorios de torques. En la tabla 3 y 4, lo que se hace es encontrar masas desconocidas. Entonces, ¿cómo encuentran ustedes una masa desconocida? Bueno, vamos a hacer un ejemplo hipotético también. Voy a hacer la tablita que representa ese gancho con su eje en el centro y ahora le vamos a poner tres masas para ver. Digamos que ustedes le pusieron una masa acá, M1, le pusieron otra por acá, M2 y otra por acá, M3. Y a esa M3 le voy a llamar MX, que es la desconocida. Entonces, ustedes vieron que se equilibró la cosa, pero no conocen esa masa MX. Entonces, la idea es que ustedes utilicen el equilibrio para poder determinar esa masa MX. Entonces, ¿cómo uno hace esas cosas? Bueno, igual, hacen una sumatoria de torques y empiezan a colocar cada uno de los torques. Vean que la de la masa M2 lo hace girar hacia allá. Entonces, es negativo. Ponen M2 por gravedad, sería su fuerza, negativo, ¿verdad? Por el radio. ¿Cuánta distancia hay de ahí? Voy a ponerle un R2 con respecto al eje. Más la M1. La M1 lo hace girar hacia allá, entonces es positiva. M1 por gravedad por R1, suponiendo que la distancia es R1. Luego quedaría solo una, y esa lo hace rotar negativo, y es la desconocida. Entonces sería MX gravedad por R que, no sé, ese sí lo van a conocer porque nada más lo miden, dónde fue que quedó, ¿verdad? Este pedacito de acá. Y listo, todo esto igualado a cero. Vean que de esta manera se cancelan las gravedades y lo que me quedaría ya sería algo más pequeño, M2 por G más M1, perdón, la G la eliminé, más esto por R2 más M1 por R1 menos MX por RX igual a cero. Entonces vean que lo que quedaría es nada más despejar la masa desconocida. Entonces no es difícil, es un procedimiento sencillo, nada más es un despeje, pasan algunas cosas para el otro lado y luego mandan a multiplicar el RX. Perdón, lo mandan a dividir el RX. ¿Verdad? Voy a hacerlo acá. Voy a mandar esto para acá primero, entonces me quedaría menos M2, R2 más M1, R1, todo esto entre el Rx y eso sería mi Mx. Y esa sería la masa desconocida. Pero tienen que entender este procedimiento porque este caso es un ejemplo, pero no necesariamente el MX va a quedar de ese lado. Puede ser que MX, la masa desconocida, quede del lado izquierdo del eje. Entonces ustedes tienen que ver este ejemplo y tratar de llevar esto a su experimento, toman una foto de su experimento y tratan de ver cómo es el diagrama y hacer esto, ¿verdad? Para despejar su masa desconocida. Y así de una vez practican, porque los que pudieron ver esto en teoría, lo tratan de practicar. Igual si tuvieran dudas, también pueden hacerlas.
No sé si hay alguna pregunta sobre esta otra parte. Todo comprendido, profe. Ok, súper bien, genial. Y lo último que les quería hablar, ¿verdad? Es sobre lo que se llama centro de masa. ¿Cómo determinar uno el centro de masa? Que eso ahorita la compañera se los va a enseñar en una presentación. Entonces, para el centro de masa, por si ustedes quieren conocerlo, es importante saber cómo utilizar la ecuación. Entonces, ¿cómo es la ecuación del centro de masa? Bueno, vamos a ponerle aquí, suponiendo que están encontrando el centro de masa de una, eso no era, de una distancia, de la distancia X. Entonces, X centro de masa. La ecuación dice que es una sumatoria, ¿se acuerdan que estos son sumatorias de Riemann? ¿Verdad? De la masa I por X y, eso es lo que dice, entre sumatoria de masas Y, eso es lo que dice. ¿Qué significa? Bueno, que si yo tengo una tabla, ¿verdad? Pongamos acá la tabla, y esa tabla, yo primero establezco mi eje, que sería mi origen, sería este de acá, y luego empiezo a poner masitas, pongamos una aquí y pongamos otra aquí. Esta es la masa M1 y esta es la masa M2, ¿verdad? Entonces su peso es M1 por G y su masa M2 por G. Entonces, ¿cómo utilizo esa ecuación para saber cuál es el centro de masa? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ir poniendo cuántas masas son las que hay en juego. Pues solo dos. Entonces vamos a hacer una suma de dos. Nada más voy a poner masa 1, perdón, ahí se me... Masa 1 por la distancia a la que está esa masa 1. Entonces habría que ver la distancia a la que está del origen, ¿verdad? Yo no sé dónde está porque es un ejemplo que no sabemos. Entonces voy a ponerle R1. Ustedes colocan ahí. Más la masa M2, ¿verdad? Porque es la otra que hay, a la distancia que está del eje. Bueno, acá, ¿verdad? Como está a la izquierda del eje, entonces va negativo. Y la otra, nada más ponemos entonces la distancia de R2, que sería la distancia que está del eje. Y luego sumamos las masas. Y esto de acá nos va a dar un valor que está dado en unidades de longitud, que nos va a decir en qué extremo es que está ese centro de masa, ¿verdad? Si me da 2 positivos, significa que está como por aquí. Si me dan 2 negativos, significa que está del otro lado. Está un poco claro esto, del centro de masa. De igual forma, ahorita pueden ver la ecuación cuando se las pongan. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, estaríamos con esto primero. Profe, Ajá. centro de masa y geométrico es lo mismo o hay una diferencia ahí. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque el centro de masa va a depender de las masas que hay en su momento. Un ejemplo, aquí me va a dar un valor, ¿verdad? Y lo voy a obtener. Si yo cambio la distribución de las masas y ahora pongo a la masa M2 por acá y pongo a la otra masa por acá, M1, ya el centro, el centro de masa cambia de posición, ¿verdad? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Centro geométrico de una placa rectangular siempre, digamos, va a ser su centro. O si tenemos un cubo, su centro geométrico va a ser su centro. ¿Se acuerdan? Que el centro de gravedad, por eso es que es diferente al centro de masa. Vean que si la figura era una placa rectangular, un cubo o una esfera, decían que el centro de gravedad estaba en su centro geométrico, ¿verdad? Pero el centro de masa no necesariamente va a estar ahí, va a depender de qué masas, cómo estén distribuidas las masas en ese cuerpo. Sí, Sí, ¿queda profe. alguna duda ahí? Ok. Bueno, entonces, eso es lo que les traía. Entonces, sería dejarlos ahora con la compañera. Vamos a tener un chancecito. Dejarlos con la compañera para que les presente la otra parte. Y muchas gracias. Gracias, Fabián. Voy a compartirles.
En un momentito que ya está cargando. Me indican si la ven, por favor. Sí, profe, sí se ven. Ok, excelente, gracias. Entonces vamos a empezar. Ok, entonces vamos con los objetivos de lo que respecta a esta práctica y vamos a empezar estudiando las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido. Vamos a determinar el centro de masa de un gancho para colgar ropa. Vamos a analizar un sistema de momentos de torsión en equilibrio. Vamos también a emplear los conceptos de torsión y equilibrio para determinar la magnitud de una masa desconocida. Y vamos a determinar una expresión para el torque aplicado a un sistema de rotación. Y finalmente lo que queremos con esta práctica es reflexionar de este fenómeno con escenarios cotidianos. Entonces, para irles pues aclarando un poquito ciertas partes del reporte, veamos, tenemos acá 6 objetivos, ¿verdad? Entonces, en las conclusiones, como mínimo, vamos a esperar 6 conclusiones. ¿Por qué? La idea de las conclusiones es poder ir dando como un check a todos estos objetivos, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí presente, la idea de la sección de las conclusiones es poder dar una respuesta a estos objetivos, ¿verdad? Ver si se cumplió, por qué no se cumplió, ver el fenómeno físico, qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta esas partes del reporte que son muy importantes. Y como les comentaba Fabián, entre los materiales que necesitamos está el gancho de ropa, un masking tape, un llavero, una masa desconocida, dice acá. La idea, como les decía el profesor, vamos a tener ciertos empaques o ciertos productos de los cuales sí conocemos la masa. Aquí les ponemos, por ejemplo, esta salsita de tomate que pues viene la cantidad en gramos, ¿verdad? La idea es que ustedes utilicen la masa de lo que ustedes tengan a mano. Entonces, un paquete de sal, un paquete de consomé, lo que sea, la masa que ustedes gusten. Acá, muy importante con lo que respecta a la propagación de errores, lo que es la incertidumbre, vamos a trabajarla con la incertidumbre que tiene la balanza de la práctica anterior. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a investigar según la masa del paquetito que nosotros hayamos elegido, pues se nos puede dificultar bastante, ¿verdad? Entonces, para que todos tengamos claro, utilicemos esa incertidumbre en lo que es la propagación de errores. Acá nos dan como ejemplo un llavero, ¿verdad? La idea es también tener una masa desconocida, entonces pueden utilizar pues cualquier objeto al cual ustedes no sepan la masa. Aquí nos dan como ejemplo el llavero, una regla, vamos a ocupar un marcador, prensas o alambres de estos de colgar ropa y bueno, la cámara de algún dispositivo. Importante, como nos comentaba el profesor, ¿verdad? Aquí en lo que es equilibrio estático es tener muy presente la primera ley de Newton, la cual nos decía que un cuerpo debe estar en reposo o en un movimiento con velocidad constante. Entonces, tener presente que aquí no hay acción de fuerzas externas que nos vayan a desequilibrar el sistema. Entonces, por acá tenemos un ejemplo donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, aquí vemos esta masa unido a estas cuerdas donde se genera pues estas tensiones, una T1, una T2,
que están en sentido contrario, ¿verdad? A la T3. Y pues, de acuerdo con la primera ley de Newton, la fuerza resultante de las tensiones de estas cuerdas será cero, y eso es lo que hace que este cuerpo se encuentre en equilibrio. Cualquier duda o lo que sea, me interrumpen sin problema. Vamos con lo que es el momento de torsión. Entonces, definimos, como lo decía el profesor, como el producto de la acción de una fuerza por el brazo de palanca. Entonces, acá tenemos la fórmula sin el seno, porque como veíamos, seno de 90 es 1. Entonces, importante acá, compañeros, mantener las unidades, ¿verdad? Newton por metro, Newton y metros. Para situaciones de equilibrio de cuerpos podemos aplicar el momento de torsión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo similar al que nos decía el profesor. Aquí tenemos pues como una banca. Sobre ellos tenemos unos niños, uno que pesa 300 newton, otro que pesa 400. Y esta plataforma tiene un peso Profe, una pregunta. Sí, a la hora de hacer las ecuaciones, cuando yo voy haciendo las ecuaciones, ¿pongo las unidades o las puedo poner a la hora de dar el resultado? Yo preferiría que las pongan desde que están escribiendo las ecuaciones para que no las olviden. Y aparte es como más formal, ¿verdad? Porque recordemos que el reporte debe ser bien formal, entonces lo mejor es poder ponerlas y al final también sería importante. Gracias. Con mucho gusto. Y pues bueno, tenemos esos pesos y queremos ver la fuerza que ejercen los soportes sobre la plataforma. Entonces, igual como nos explicaba el profesor, aquí es importante hacer el diagrama de cuerpo libre de la figura, donde señalamos pues los pesos de lo que son los niños, 300, 400, y el peso de lo que es la banca. Ahora bien, el centro de masa, aquí lo que hacemos referencia es al punto de equilibrio de un objeto sólido. Entonces, por ejemplo, para un objeto con 1 metro, su centro geométrico y su centro de masa se encuentran en el mismo punto. Entonces, veamos acá el centro de masa. Tenemos acá este destornillador y imaginemos que lo lanzamos, ¿verdad? Entonces, como vimos en la práctica pasada, ¿verdad? Hay un movimiento aquí de rotación, pero su centro de masa está representado acá por este punto amarillo. Entonces vemos que cuando él va en ese movimiento de parábola y él va girando, su centro de masa se mantiene, ¿verdad? No cambia. No pasó de estar en el mango del destornillador a estar en la punta de metal, ¿verdad? Eso no varía, sino que se mantiene. Entonces, eso para que lo tengamos presente, que el centro de masa en este objeto sólido, a pesar de su trayectoria y a pesar de su movimiento, sigue manteniendo su mismo centro de masa. Ahora bien, bueno, aquí está la fórmula que nos explicaba el profesor, ¿verdad? Importante ver la cantidad de masas para hacer la suma correcta de ellas. Entonces, aquí hay una imagen como para entender un poquito más cómo es que tenemos que armar nuestro experimento. Entonces, vamos a tener nuestro gancho y en esta parte de acá donde tendemos a colgar pantalones o etcétera, ahí es donde vamos a colocar la cinta adhesiva, este masking, para que podamos nosotros rayar, o bien pegamos ahí la regla. Entonces vamos a colocar las prensitas o los ganchos y con eso vamos a sujetar las masas de los productos que elegimos, ¿verdad? Entonces en este caso viene con las 3 masas. Y bueno, aquí está las salsitas, el chocolate, que sabemos cuánto es que pesan. Y bueno, aquí elegimos pues unas llaves que no sabemos cuánto es su peso. Entonces, la idea acá en la tabla 1 y en la tabla 2 es poder ir moviendo con 2 masas al inicio. Aquí ignoramos las llaves. Lo que vamos a hacer es ir moviendo esas masas, pero siempre logrando mantener el equilibrio en nuestro gancho de ropa, ¿verdad? Entonces, como les explicaba el profesor, tenemos que definir el centro geométrico, que es demasiado importante definirlo para poder así
identificar los radios, que en este caso en las tablas vienen con D, ¿verdad? Entonces en nuestro caso serían las distancias. Vienen para hacer 4 distancias distintas, entonces colocamos lo que pesan aquí nuestras masitas y empezamos a variar esas distancias, pero siempre, siempre manteniendo nuestro gancho en equilibrio. Aquí importante mantener las unidades del sistema internacional. Y por otro lado, lo que ya respecta a la tabla número 2, pues aquí ya ahora sí agregamos esa tercera masa y es el mismo procedimiento que en la tabla 1, ¿verdad? Ir variando la posición de nuestras masas, pero siempre manteniendo el equilibrio. Ahora, lo que respecta a la tabla 3, la configuración sigue utilizando las masas, pero ahora va a ser una conocida y otra desconocida. Entonces, ahí eso es lo que respecta a esa tabla. Y después sería la tabla 4, que vamos con 2 masas desconocidas y una incógnita. Ahora bien, hay una parte muy importante que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, recuerden tomar una fotografía de la configuración que utilizaron en la tabla 3. Y con esto es importante que no olviden poner el sentido de las fuerzas, ¿verdad? Lo que les estaba explicando ahora el profesor Fabián, que según el sentido que tenga el giro es positivo. Entonces, no olviden, por favor, hacer en el diagrama, explicar las fuerzas, ¿verdad? Denotar cuáles son y poner el sentido de giro. Ahora, para el análisis de los datos, lo que vamos a requerir es comprobar, haciendo las operaciones, las sumas de las fuerzas de torsión alrededor del centro físico del gancho, determinar el valor de la masa desconocida mediante ambas configuraciones. Con esto nos referimos a lo que es la tabla 3, la tabla 4, comparar los valores obtenidos entre las dos configuraciones empleadas para determinar la magnitud de la masa desconocida, que era lo que ahora estábamos viendo al final de ese despeje, y realizar el análisis de errores para las torsiones, es decir, calcular el delta del torque 1, torque 2 y todo esto, ¿verdad? Mediante el método de propagación de errores. Entonces, todos estos cálculos deben de aparecer en el reporte. Y bueno, con lo que respecta a la discusión, que es de las partes más importantes del reporte, acá la idea es que ustedes se basen en estas preguntas para poder dar una discusión más profunda de lo que es el reporte. Entonces, la idea de la discusión es que ustedes puedan ver sus tablas, analizar qué información nos da, qué no nos da, qué cumplió, qué no se cumplió. Y entonces estas preguntas nos ayudan a poder discutir. Entonces, la idea es que demos respuestas a estas interrogantes con los datos que nosotros acabamos de obtener y todo esto, ¿verdad?, colocado en la discusión. Entonces, la idea es que expliquemos la diferencia entre el centro geométrico, el centro de masa de un cuerpo rígido, cuál de ellos cambia al mover las masas colgantes, y todas estas respuestas nosotros las obtenemos pues del experimento que acabamos de hacer, ¿verdad?, de la información que recolectamos de las tablas. Entonces, es muy importante basarse en estas preguntas porque nos guían de una forma muy ordenada y no sé, agiliza el proceso, ¿verdad? Entonces, otra pregunta a contestar son las fuentes de error que podemos identificar en esta práctica, las aplicaciones de la vida cotidiana. Y pues bueno, aparte de estas preguntas, como les digo, es importante contestarlas porque nos van guiando de una buena forma, pero no es solo basarnos en ellas, ¿verdad? Es importante contestarlas, pero también hacer referencia a las tablas, a los resultados que nosotros obtuvimos. Entonces, es tomar en cuenta estas preguntas, pero al mismo tiempo discutir los resultados que nosotros encontramos. Entonces, para que tengan pues eso presente. No sé si tienen alguna duda. Profe, yo tengo una preguntita. En la práctica anterior, usted me hizo referencia de que tenía que poner la guía de práctica.
Sí, pero correcto. yo puse una guía de práctica, pero entonces, si usted no la miró ahí, no sé entonces cuál es esa referencia bibliográfica. Vamos a ver Ok. quién me está hablando. Es que no veo quién. Guadalupe. Guadalupe, voy a revisarlo y te estoy poniendo un mensaje. ¿Está ahí? Sí, porque, o sea, que me indique cuál es, porque yo puse ahí una Ok, pensando que esa era, ¿verdad? ok, perfecto. Guadalupe, sí, Y, con mucho gusto. ajá, ¿y qué se refiere a sección en una referencia? A sección. Sí, Cuando, usted me puso, no pusiste la sección, entonces yo me quedé así porque, es que ya me acordé, ajá, no pusiste el título de referencias o bibliografía, sino que terminaron las conclusiones y directo venían las referencias, entonces es importante poner el titulito. Era eso a lo que me refería, que faltó poner la sección, sí, gracias. con mucho gusto. Hola, profe, buenas noches. Yo tengo una Hola, pregunta. ¿El sí, trabajo se entrega en Word o PDF? eso es lo que les iba a decir, muchísimas gracias por esa pregunta. Les pido por favor, compañeros, que entreguemos el documento en PDF, porque resulta que por recomendación de la cátedra lo estamos revisando desde el entorno. Resulta que cuando he abierto algunos trabajos de ustedes que están en Word, lo empiezo a revisar, pero ¿qué es lo que pasa? Que según la versión del ordenador que ustedes tengan, el que yo tengo, cambia. Entonces, empecé a revisar algunos trabajos de ustedes, los envié y me responden, profe, pero es que a mí no me salían las tablas cortadas, profe, es que las fórmulas que usted me puso en el documento de retroalimentación, a mí sí se me ven bien, ¿verdad? Entonces, pues claramente yo reviso el documento como me lo abre la plataforma, ¿verdad? Entonces, es importante que mejor me lo envíen en PDF para la hora de yo abrirlo a la plataforma, no se cambie para nada el documento, que todo el texto se pueda leer correctamente, que no aparezcan todos esos errores. Entonces sí les agradezco que por favor me lo envíen de ahora en adelante en PDF para evitar esas confusiones. Y aparte de esto, la idea de poder calificarlo de esa forma desde el entorno y no descargar yo el documento y luego subírselos a ustedes, es que se dio un problema de un virus, un archivo que se descargó y demás. Entonces imagínense, si yo descargo el archivo y luego se lo subo y mi máquina tiene un virus o algo así, ¿verdad? Les puedo dañar el ordenador. Entonces la idea es por eso, revisarlos desde el entorno y por favor mandarlo en PDF para que no tengamos esos problemas. Entonces más bien muchísimas gracias por la pregunta, Ángel. Profe, otra pregunta. En la parte de introducción, digamos, ¿yo puedo poner el reporte de introducción o hay que poner resumen? No, bueno, ahí les hice esa aclaración porque en la orientación, si no me equivoco, dice introducción. Si ustedes ven la matriz de calificación, dice resumen. A mí en lo personal, yo le llamo resumen, ¿verdad? Sin embargo, yo sé que en orientación viene introducción, entonces yo se los pongo como una recomendación basándome también en la matriz de calificación que llama a esa sección como resumen. A mí me lo enseñaron como resumen, ¿verdad? Entonces, basándome en la matriz de calificación fue que yo les puse como recomendación que mejor llamemos esa sección resumen. Pero eso fue una recomendación, ¿verdad? No les bajé puntos porque a la sección le pusieron introducción o algo así. No. No sé Muchas si gracias, profe. con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches, profe. Buenas noches, Andrei. No me quedó claro, usted dijo que había que mover los objetos en el gancho. Correcto. Sí, la idea, nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestro gancho, lo vamos a tener con las medidas, ¿verdad? De la regla. Y la idea es empezar a mover en diferentes posiciones nuestras masas, pero que siempre nuestro gancho quede en equilibrio. Entonces, claramente si yo tengo todas mis masas hacia la derecha del gancho, pues el gancho va a estar inclinado, ¿verdad? Eso no es lo que queremos. Lo que nosotros queremos es encontrar diferentes distancias, las cuales hagan que nuestro gancho quede en equilibrio. Esa es la idea del experimento, ¿verdad? Entonces, primero lo hacemos con dos masas,
pues ahí vamos variando, ¿verdad? Vamos jugando y vamos poniendo en nuestra tabla esas distancias que nosotros encontramos que sí hacen que nuestro gancho esté en equilibrio, ¿verdad? Si movemos una distancia y vemos que se inclina hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces pues esa distancia no la tomamos, ¿verdad? Sino que lo que hacemos es seguir moviendo nuestras masitas para mantener nuestro gancho en equilibrio. No sé si Listo, te gracias, queda profe. con muchísimo gusto. Profe, otra consultita. A la Igual. a la hora de poner la cinta, la puedo poner no exactamente donde voy a colgar las masas, sino como a la mitad del gancho. Como para, o sea, para poner la regla o algo así. O sea, de Ajá, ambos sí, como extremos. exactamente, sí, como ustedes creen que les quede más fácil. O sea, si ustedes pueden mantener las dos, digamos, poner la cinta y la regla, pero si se les dificulta, pues ahí ustedes lo acomodan de la forma que se les haga más sencillo, siempre y cuando sí tengan una correcta rotulación, ¿verdad? De las distancias, entonces no hay problema. Otra cosa Profe, importante. Sí, perdón. dígame. No, tranquila, adelante. Bueno, profe, en el procedimiento, ¿usted le gusta que uno referencie, digamos, el reporte, el documento este? El ¿O no es necesario? procedimiento, no es necesario, es tomarlo tal cual de la guía de laboratorio y lo referenciamos al final. Entonces, con que aparezca al final, por eso es que es importante poner la guía de laboratorio como referencia, porque el procedimiento y las tablas no es autoría nuestra, ¿verdad? Sino que es de ese documento. Entonces, con solo referenciarlo al final, pues ya está excelente, porque si no habría que ponerlo en las tablas, en el procedimiento, en los objetivos, en los materiales, en toda la obra. Entonces sería muy incómodo. Entonces, con solo ponerlo al final. Profe, ¿y el procedimiento usted lo pide, digamos, como en tercera persona y todo eso? Tal cual viene en la guía. Es nada más Se puede copiar y copiar. pegar entonces. Ajá, correcto. Bueno, gracias. Así, con mucho gusto. Importante, compañeros, también en estas fotos que nos van a juntar y demás, recordar que las imágenes, todas las figuras, ¿verdad? Se les pone abajo el nombre, se debe poner número, ¿verdad? Irlas numerando y también poner la fuente. En este caso sería una fuente propia, ¿verdad? De cada uno de ustedes. Entonces, imagen tomada por, sería el nombre de ustedes, ¿verdad? Entonces, recordar que todas las imágenes y figuras y demás, todo eso hay que ponerle también la fuente. No sé si queda alguna otra pregunta. O estamos ya bien, al parecer. Entonces, bueno, de mi parte eso sería. Cualquier consulta, pues con muchísimo gusto al correo, en el entorno, pues ahí nos estamos comunicando. No sé, Fabián, si quiere decirnos algo más. No, nada más lo mismo que dice la compañera, ¿verdad? Si tienen alguna duda, consulta, pueden hacerla, ¿verdad? Ya sea ella o también me la pueden hacer a mí. Y cualquier cosita, ¿verdad? Cuenten con nosotros, no se queden con la duda, ¿verdad? Para que puedan terminar bien el reporte, que es lo que importa, ¿verdad? Que puedan hacerlo bien y que lo entiendan. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias a compañeros. todos y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, profesores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.